Muy buen día. Este video es referencial sobre una maqueta que realicé en el tema del cerebro humano y todas sus partes o órganos que lo componen. Es una actividad práctica en el módulo de Neurología y Neuropsicología de la Educación, perteneciente a mi maestría en Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad UTE, como docente el magíster Pedro Martínez. Antes de comenzar con la exposición, haremos una pequeña introducción a lo que es la palabra neurología, que proviene de neuro, que significa nervios, y logía, que significa el estudio y sus tratamientos. En esta diapositiva podemos verificar dos fotografías. En la primera se puede analizar todos los elementos que se utilizó para la creación y realización de esta maqueta del cerebro humano. Elementos como espuma flex, marcadores, pegamento, cúter, tijeras, reglas, plastilina y el uso de foamies. En la imagen que tenemos en la parte derecha podemos verificar que esta maqueta está estructurado en 4 partes. Primera parte tenemos los hemisferios del cerebro, ¿no? Segunda parte los lóbulos. Tercera parte tenemos todo lo que es el sistema nervioso central, y como última parte hacemos referencia a lo que son las neuronas y todas sus partes. A continuación iré exponiendo cada estructura, cada parte del cerebro y qué tiene que ver con las actividades que realizamos a diario. ¿Quién está encargado de cualquier actividad? De lo sentimental, de lo racional, de lo emocional, de lo lógico y todas sus relaciones. Igualmente, en la siguiente diapositiva haremos una pequeña síntesis de lo que es la neurología. La neurología puede definirse como la disciplina médica que se encarga y está dedicada al estudio del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las disfunciones o trastornos del sistema nervioso. El sistema nervioso que podemos verificar en esta diapositiva es la estructura de la maqueta que realicé, donde tenemos las partes del sistema nervioso central, el encéfalo, el tallo encefálico, el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Igualmente, la neurología estudia todas aquellas patologías que afectan a estos elementos: la médula espinal, el bulbo raquídeo, el cerebro, el cerebelo, la neurona, los nervios y los meninges. Como parte inicial podemos verificar que en este sistema nervioso central tenemos el encéfalo. El encéfalo constituye la parte nervioso central contenida dentro de todo nuestro cráneo y está formado por 3 estructuras: el tronco o tallo encefálico, el cerebro y el cerebelo. Los nervios que se generan o se originan en el encéfalo se denominan nervios craneales. Como segunda parte importante tenemos todo lo que es el tronco cerebral o tallo encefálico, que va a servir como la unión entre la médula espinal, que es la parte inferior, y el cerebro, que es la parte superior. Se divide a su vez en 2 partes, lo que es el bulbo raquídeo y el puente barreoleo junto con el mesencéfalo. El bulbo raquídeo tiene forma de tronco, de cono y una longitud de 3 centímetros aproximadamente. Constituye la continuación de la médula espinal dentro del cráneo. Es un órgano elaborador de actos de reflejos, tal como rige la actividad de funciones importantes para la vida, como la respiración o la actividad como los órganos del corazón. Como parte importante también encontramos lo que es el cerebelo. Esta parte que podemos visualizar aquí, que está en la parte inferior posterior del cerebro, es el centro coordinador de los movimientos e interviene también en el equilibrio del cuerpo y en su orientación.
y el elemento más importante, que es nuestro cerebro, que va a ser el órgano donde radican la sensibilidad consciente, la movilidad voluntaria y la inteligencia. Por este motivo se considera como el centro nervioso más importante de todo el sistema. En neurología se dice que el hombre tiene o contiene dos cerebros, uno izquierdo o un derecho. Realmente se habla sobre sus hemisferios, como podemos ver en la imagen que tenemos, buenas imágenes a continuación. Tenemos todo lo que es la constitución del cerebro, la parte de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. En neurología igualmente nos dicen que cada uno de estos hemisferios controlan parte importante de acciones lógicas o sentimentales de nuestro ser, pero en realidad se conoce como un neuromito porque la acción o el trabajo en conjunto de esos dos hemisferios es lo que nos ayuda a generar acciones lógicas, racionales y coordinadas. Se podría decir que no existe un hemisferio dominante, sino que los dos trabajan en conjunto para realizar las acciones y cada uno necesita del otro para coordinar espacio y tiempo. Como consiguiente, en estas fotografías tenemos todo referente a lo que son los lóbulos. Lóbulos que se encuentran en todo nuestro cerebro y hemisferios. Parte importante que controla nuestro accionar. El lóbulo frontal, que tiene que ver con el razonamiento, la planificación, el lenguaje, el movimiento, las emociones y la resolución de problemas. Tenemos lo que es el lóbulo temporal, que se encarga de controlar y tiene que ver con la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y lo memorial. Tenemos el lóbulo parietal, que se encarga de percibir los estímulos relacionados a lo que es el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. Por último, el lóbulo occipital, que recibe y procesa la información visual como la forma, el color y el movimiento. Entonces aquí podemos ver un poco de cómo está estructurada en mi maqueta todos los lóbulos que controlan nuestros accionares. El lóbulo frontal, el parietal, el temporal y todos los más lóbulos que contienen nuestro cerebro. Como última parte de nuestra maqueta, expongo esta fotografía donde podemos ver la estructura de una neurona. Estas neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso directamente. Funciones como pensar, razonar, controlar la actividad muscular, sentir, en otros casos. Las neuronas están especializadas en recibir estímulos y conducir los impulsos nerviosos, ya sea entre ellas o con otros tipos de células como fibras musculares de la placa motora y accionar de nuestro cuerpo. Aquí podemos ver un poco de cómo está estructurado esta neurona. Contenemos lo que es el núcleo, su cuerpo, las neurofibrillas, dendritas, su cuerpo, el axón y la parte final o el telendrón. Pero revisemos un poco sobre lo que es la neuropsicología. La neuropsicología trata de entender qué aspectos debemos estimular en nuestro cerebro para mejorar nuestro desarrollo racional, cognitivo, emocional, sentimental, lógico, matemático y todos los accionares que hacemos a diario. Por último, quiero recalcar que la neuropsicología se encarga de optimizar el desarrollo de aprendizaje en cada uno de nosotros. Más importante, en nosotros los docentes, cómo debemos estimular todos esos procesos para que el niño, niña o alumno desarrolle totalmente sus capacidades cerebrales. Podríamos decir que la neurodidáctica es el que se encarga o la que se encarga de controlar todos esos impulsos,
de ver cómo mejorar, cómo utilizar al 100% la capacidad de nuestro cerebro y cómo se va aumentando poco a poco esos desarrollos. Es decir, que nosotros podemos continuar realizando cosas, pero a la vez vamos desarrollando mejor intelectualmente nuestros dos hemisferios para que trabajen en conjunto y formar, crear o accionar de manera adecuada. El reto ahora es cómo tener un cerebro conjuntamente o relacionado perfectamente y generar nuestro total potencial cognitivo. Sin nada más que decir, agradezco por haber escuchado esta presentación y este trabajo y os deseo un buen día.